Buen día y bienvenidos a Que Hablan Geo con Rodolfo. Hoy vamos a discutir el tema del estancamiento diplomático. ¿Qué ha sucedido desde la cumbre de Alaska? Después de la reunión entre Putin y Trump en Anchorage, Alaska, la diplomacia se ha paralizado. Se habló de avances de una reunión inminente entre Putin y Zelensky, de que todo se movería más rápido, pero nada de eso ha ocurrido. Los ucranianos no han cedido en ningún solo punto, insistiendo en recuperar cada territorio en su entrada a la OTAN y en la Unión Europea. No hay indicios de que estén dispuestos a negociar los derechos de los hablantes rusos o de la Iglesia Ortodoxa. De hecho, han hablado de un paso formal para prohibir la Iglesia Ortodoxa canónica ucraniana histórica. No la nueva, la que se inventaron hace poco. Me refiero a la histórica. Y esto demuestra pues su total inflexibilidad. Ahora hablemos de la furia de Trump y de este famoso ataque masivo con misiles. Porque hay ciertas cosas que se tienen que aclarar y de inmediato. El presidente Trump ha mostrado su exasperación con la postura de Zelensky, incluso amenazando con imponerle sanciones, algo que yo creo que esto nadie se lo toma en serio. También hay reportes de su frustración con los líderes de la Unión Europea. Esas fotos de la reunión en Washington muestran caras sombrías, enojadas, caras largas, pero públicamente Trump no ha roto con ellos. Mientras tanto, la guerra continúa. El otro día, los rusos lanzaron un segundo ataque más grande con misiles y drones sobre Kiev. El anterior de esa magnitud fue en julio. Este ataque ha conmocionado a los europeos, quienes llamaron a los embajadores rusos para protestar. Sin embargo, hay que hacer una corrección que yo considero muy importante. En contra de lo que informó en su inicio las oficinas del British Council y la Unión Europea y todos los medios fantásticos del occidente colectivo. Estas oficinas no fueron atacadas directamente. Sufrieron daños por metralla y onda expansiva de misiles que impactaron en otras instalaciones cercanas. Los objetivos eran otros. Esto plantea serias preguntas sobre la forma en cómo los medios cubren la historia y sobre la respuesta concertada de Europa. Pero, por supuesto que esto no impresiona ni sorprende a nadie, ¿verdad? Y hablemos de esa conmoción de Europa y el colapso de la defensa aérea de Kiev. Alguien me escribía en comentarios de que dudaba mucho de que esta exageración que los ucranianos siempre transmiten cuando del número de objetivos aéreos derribados podría afectar la cooperación extranjera, la de sus socios. Pues en respuesta a este comentario, pues sí les afecta. Y por favor, poner atención a esta respuesta, porque yo creo que la verdadera razón de la reacción de Europa y Gran Bretaña no solo es la escalada del ataque, que ha sido masivo, sino la conmoción por el colapso total de la defensa aérea de Kiev. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de los ataques de julio, se habían convencido a sí mismos de que el sistema se había mejorado. Pero la realidad de este último asalto ha demostrado que la mayoría de los drones y misiles rusos lograron su objetivo. ¿Todo esto por qué? Porque los ucranianos siempre falsifican los reportes. Siempre se ha dado la opinión o la idea de que su sistema aéreo defensivo es efectivo. Cuestión de que aquí siempre hemos mencionado de que no pinta a que ha sido real. Siempre hemos dicho, son muy buenos para atacar las zonas residenciales, pero no para atacar los misiles que vienen. Y por eso acá la gran conmoción. Pero esto, como les digo, con el video de ayer, está relacionado por la magnificación que hacen a sus triunfos. Este fracaso ha provocado una profunda alarma, especialmente porque Donald Trump, a diferencia de sus críticas previas, no ha condenado el ataque y su portavoz afirmó que el presidente entendía por qué había sucedido. Y bueno,
creo que con esto pues queda claro ya lo sucedido referido al British Council y la oficina de la Unión Europea. No es nada que haya sido el rencor de Putin, que es una revancha, que es una venganza, sino consecuencias colaterales. Pero por supuesto, la media le va a poner una diferente óptica, una diferente magnificación de los hechos, ¿verdad? Ahora bien, mientras tanto, los europeos continúan discutiendo las garantías de seguridad para Ucrania. Analistas como Anatol Lieven y Mark Episkopos han calificado esta discusión como totalmente delirante. ¿Por qué? Porque Europa carece de las fuerzas militares para disuadir a Rusia. Y cualquier fuerza que pudieran reunir probablemente sería unos 10,000 hombres. Y eso sería obviamente insignificante. A ver, pues solo pónganse a pensar de que en el frente, pues creo que el presidente Putin afirmaba que tiene 600,000 hombres. Sin contar los que están en la retaguardia, ¿ok? Los que están ahí en stand-by, los que están ahí listos para cualquier problema, ¿ya? O para futuras invasiones. ¿Qué van a hacer 10,000 hombres? Eso sería totalmente insignificante. Además, no hay un respaldo real de Estados Unidos, que a pesar de las promesas de ayuda, está decidido a evitar un conflicto armado directo con Rusia. Y el representante del Pentágono, Kirby, lo dijo, que si iba a haber una ayuda, iba a ser mínima. Para complicar las cosas, los rusos han dejado absolutamente claro que las garantías de seguridad no son una condición, sino el resultado de un acuerdo de paz. Por lo tanto, no hay una base real para que se lleven a cabo estas discusiones. Ahora hablemos de la teoría inquietante, una victoria militar como una única opción. Sí. Sin embargo, hay un analista de confianza, lo considero una persona muy respetuosa, Stephen Breyer, que ha escrito en su blog en Substack una teoría muy inquietante. La explicación a todo este misterio es que los estadounidenses y los europeos no esperan que Rusia acepte un acuerdo. Claro. En cambio, planean imponer una fuerza de paz tras lograr una victoria militar contra Rusia. Esta teoría se basa en la peligrosa suposición de que las pérdidas rusas son tan altas como Ucrania les ha hecho creer. Vamos otra vez a la exageración de las victorias ucranianas. Si esta suposición es cierta, las decisiones de la OTAN se basan en una completa mentira. ¿Ok? Otra vez, las consecuencias de la mentira. Así que la teoría desmentida. Una ofensiva contra Crimea. Sí. La hipótesis que sugiere que Occidente planea imponer una fuerza de paz a Rusia mediante una victoria militar se basa en suposiciones erróneas y yo diría que muy peligrosas. Y aquí yo veo problemas inmediatos en esta idea. Primero, la teoría de que el ejército ruso está debilitado por las bajas es completamente, incluso absurdamente equivocada. Segundo, la idea que nuevos misiles como el Aram o el Flamingo, el enorme Flamingo, serían un punto de inflexión en la guerra, yo lo considero que esto es ridículo. El Aram, algo que no habíamos mencionado durante mucho tiempo acá, es el AIM-120 AMRAAM, misil aire-aire de rango medio avanzado. Es un misil de aire-aire moderno para todo tipo de clima y más allá del alcance visual utilizado por los Estados Unidos y la Fuerza Aérea. La Armada y las naciones aliadas para enfrentarse, por decirlo así, a aviones enemigos. Cuenta con una guía de radar activa por un auto-homing, lo que permite a un piloto disparar múltiples misiles simultáneamente contra diferentes objetivos. El AMRAAM, con un alcance aproximadamente de 30 a 40 millas y una velocidad de Mach 4. Es un sucesor antiguo del misil AIM-7 Sparrow, que también tiene una capacidad de lanzamiento en tierra cuando se integra con sistemas como los NASAMS. Bueno, esto sí, los estadounidenses van a implementar este misil en Ucrania, que hasta el momento solamente está en rumores. Además, la administración Trump prohíbe los ataques ucranianos contra territorios rusos anterior al 2014.
lo que haría imposible cualquier ofensiva de este tipo. Pero sabemos que esto puede cambiar. Ya lo hizo Biden en su momento y lo puede hacer Trump en cualquier momento también. Y por si fuera poco, una de las fuerzas rusas más poderosas y en gran medida sin usar, el grupo Dnieper, está lista para defender Crimea de cualquier ataque. Como les digo, los rusos tienen varios batallones en la retaguardia en reserva. Así que hablemos de las pruebas de debilidad, un mito o una realidad. Las supuestas pruebas de la debilidad del ejército ruso son, en mi opinión, puras ilusiones. El despliegue de 14,000 tropas norcoreanas en la región de Kursk se ha citado como una señal de debilidad. Esto es lo que yo he leído en varios blogs y aparece, por supuesto, a los que siguen. No lo leo mucho, pero de vez en cuando me entro en Facebook y está invadido de estas menciones. Pero la información disponible demuestra que la iniciativa vino de Kim Jong-un, no de una solicitud de Rusia. No vino de Putin, no vino del ministro de Defensa ruso. Fue una iniciativa del mismo Kim Jong-un. Además, la información de que las protestas de Putin de no tener planes de atacar a otros países europeos son un signo de debilidad es francamente extraña. Los medios europeos nos bombardean a diario con noticias sobre lo poderoso que es el ejército ruso y cómo deben ser detenidos en Ucrania para evitar que avancen hacia el oeste. ¿Sí? Están diciendo una cosa en público y la opuesta en privado. O están diciendo una cosa en privado y la opuesta en público. No sé, me pierdo yo en este laberinto de la manera de pensar de los europeos. Por un lado nos dicen de que el ejército ruso es débil y por eso necesitan la ayuda de los norcoreanos. Por otro lado nos dicen que hay que detenerlo en Ucrania antes de que llegue hasta Bilbao. Así que nos encontramos con una conclusión cautelosa y un plan descabellado. No obstante, Stephen Breyer, que considero, en mi opinión, extremadamente inteligente y no dice cosas al azar. Así que, por lo tanto, no voy a descartar por completo la posibilidad de que un plan tan descabellado para una nueva ofensiva pueda estar en preparación. Sin embargo, considero que tengo que decir que no veo ninguna de las señales que uno esperaría en el campo de batalla. No hay rumores ni el tipo de preparativos que se vieron antes de las ofensivas ucranianas en el 2022 y en el 2023. Si se recuerdan, en ese entonces, principalmente con la ofensiva de 2023, la venían anunciando y todo el mundo estamos, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? Y cuando sucedió, fue un total fracaso. Aún así, la idea que Occidente planea lograr una victoria militar para imponer un acuerdo de paz es, si es cierta, considero una de las más peligrosas que se han visto. Y bueno, ahora hablemos del gran engaño de las bajas y la verdad detrás de esta filtración. Creo que fue, si no me equivoco, hace 10 días cuando se publicó esto en los medios y hace 9 días que yo hice un video con respecto a esto. Se publicó en los medios rusos lo que se afirmaba como una filtración de documentos del Estado Mayor ucraniano. ¿Se acuerdan de ese ataque de hackers? Incluso se mencionaba un grupo de hackers con renombre que se infiltraron en el Ministerio de Defensa ucraniano y pues se desglosó, salió a la luz la verdadera cantidad de las bajas ucranianas. Pues en su momento, como siempre, pues se dudó de la autenticidad de las cifras por ser fantásticas que se mostraban, pero en mi opinión, quizás muy apegadas a la realidad. Pero ahora, pensándolo bien, y no es que me esté corrigiendo porque esto es, pues, siempre hay una guerra de información, pero si pensamos con cabeza fría, y yo no sé ustedes qué piensen, pero yo considero que esto fue una operación orquestada por la inteligencia rusa. ¿Con qué propósito? Pues yo diría que la filtración fue un intento de desengañar a Donald Trump y a los estadounidenses de sus ideas equivocadas sobre las bajas. Pasa que los rusos, me imagino yo, que ya estaban frustrados por las cifras incorrectas que Trump repetía
y que hacían creer a Estados Unidos y a Ucrania que estaban en una posición mucho más fuerte de lo que realmente están. Como les digo, los efectos de la mentira, los efectos de exagerar las victorias. La filtración, aunque con algunos errores iniciales, contenía documentos genuinos, diseñados para corregir esta percepción. Y no me extrañaría del todo que esta haya sido una de las demostraciones que se le trajo a Trump en Alaska para avivarlo, para abrirle los ojos, porque ha sido, pues, ha estado recibiendo información solamente de parte de Ucrania, que sabemos que es overexagerada y mentirosa. Así que la cruda realidad y la cifra de la pesadilla. Y aquí tengo que ser muy cauteloso con lo que voy a decir. Espero no confundir a nadie, pero tras un análisis minucioso de la filtración, se ha accedido a cifras que, en mi opinión, son las más precisas que he visto hasta ahora sobre las bajas ucranianas. Aunque no divulga los números exactos, por sospechar que son, me imagino, pues yo, información clasificada, pero confirma que son consistentes con la deducción que se ha hecho, pues. Y me refiero, por ponerlo de forma más clara, algo así como que si te uniste al ejército ucraniano como soldado de infantería en el 2022, es muy probable que para el día de hoy estés muerto. Esto es una deducción que sugiere que el 80% de soldados de infantería ucranianos que se alistaron, que se enlistaron en su momento, ya no están vivos. Sí, es una cifra escalofriante que da una idea de la magnitud real de las pérdidas de Ucrania. Por el contrario, con respecto del lado ruso, su 80% de la infantería, pues se considera que están con vida. Ok. Así que acá hay un propósito oculto. Y es lo de la desmilitarización de una ideología. Esto nos lleva a una idea, yo diría, oscura y perturbadora. Uno de los propósitos de la operación militar no es solo desmilitarizar a Ucrania, sino también de purgar al país de los seguidores de lo que se le llama la ideología ultranacionalista. Las bajas masivas en el frente, en su mayoría de infantería, sugieren que la operación está de manera horrible cumpliendo este objetivo. Y aquí encontramos una implicación perturbadora: la desmilitarización por extinción. Como lo hemos señalado acá en De qué hablan, el objetivo principal de Rusia podría no ser capturar ciudades. Como siempre les he dicho, todo el mundo se pone el foco puesto en cuánto territorio se ha capturado, cuánto territorio se ha perdido, quién lo tiene y quién no lo tiene, como que si fuera un juego del calamar, un Squid Game, un partido de fútbol. Sino de desmilitarizar a Ucrania y de los seguidores de lo que se le llama la ideología ultranacionalista. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Si las cifras de bajas que hemos discutido son correctas, la operación militar está, de manera horrible, logrando precisamente eso: la desnazificación de Ucrania. Si se quisiera encontrar un medio para eliminar físicamente a las personas altamente motivadas que se unieron al ejército ucraniano en el 2022, la forma en que los rusos han llevado a cabo esta operación no podría ser mejor. Yo sé que esto es un pensamiento extremadamente inquietante que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de este conflicto, pero pónganse a pensar con cabeza fría. ¿Cuál sería la otra manera la cual de extinguir a este grupo ultranacionalista, si no es en el frente? Así que nos encontramos con una pregunta: ¿humanidad o pragmatismo? Y vamos a hablar de una decisión de Zelensky.
En un movimiento sorprendente, el presidente Zelensky ha levantado la prohibición para que los hombres entre 18 y 22 años abandonen el país. Yo diría que hay dos explicaciones para esta decisión. La primera la considero más pragmática y la otra quizás muy ingenua o quizás inocente. Pero igual les tengo que presentar las dos para crear el debate y ver qué ustedes y para ver qué opinan. El gobierno se dio cuenta de que muchos jóvenes ya estaban saliendo del país de forma ilegal y que la prohibición garantizaba que nunca regresaran. Al levantarla, esperan que al menos algunos de ellos elijan volver, elijan regresar a Ucrania. También podría ser una respuesta a la presión de los gobiernos occidentales que están cada vez más incómodos con el gran número de refugiados ucranianos en sus países. Ahora, la segunda explicación, aunque quizás ingenua, como les advertí, es más humana. Y me gustaría creer que Zelensky y su círculo, conscientes del horror de las bajas en el frente, están permitiendo que estos jóvenes se mantengan fuera de peligro. Sería un pequeño destello de conciencia en una guerra que ha estado tan desprovista de humanidad. Hablemos de la advertencia de la catástrofe y una nueva pregunta. La verdad es que si la lanza de una nueva ofensiva ucraniana, que sería un error catastrófico, que aceleraría su colapso, por eso es vital que esta información sobre las bajas reales se difunda y se tome en serio, para esclarecer estos puntos de vista y quizás pues alguien con un poquito de materia gris en la OTAN se den cuenta que van a cometer un gran error. Pero esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si un ataque sería un desastre, ¿cuál es la razón detrás de esta extraña insistencia en los planes absurdos de despliegue de tropas europeas y zonas de amortiguamiento? Sugiero que la respuesta podría estar en un artículo de Reuters que ha pasado, yo diría, desapercibido. Y aquí nos encontramos con el engaño final, la gran mentira para Europa. Así que basémonos en este artículo de Reuters para exponer lo que parece ser un engaño calculado. Se afirma que el general Kellogg se enfureció al saber de la visita de Witkoff a Moscú, ya que su plan de imponer sanciones masivas a Rusia fue destrozado. La diplomacia entre Trump y Witkoff se llevó a cabo en secreto, no permitieron que nadie del Departamento de Estado estuviera en las reuniones con Putin, lo que generó un caos y una serie de relatos contradictorios para los europeos. Witkoff les dijo a los europeos que Putin había aceptado retirarse de Zaporilla y Jersón, solo para luego corregir que Putin solo había dicho que no insistiría en el reconocimiento internacional de su control sobre estas regiones. Son dos cosas muy distintas. Y para variar nos encontramos con una gran cortina de humo. La historia de que Putin ofreció un alto al fuego es falsa. Probablemente una idea flotante del lado estadounidense. Un funcionario de línea dura como Kurt Volker incluso ha admitido que Putin no hizo ninguna concesión. La verdad es que Trump usó la idea de las garantías de seguridad y los despliegues de tropas como una gran cortina de humo. Le dijo a los europeos que Putin no se oponía a estas ideas y que estaba listo para reunirse con Zelensky, yendo mucho más allá de lo que Putin realmente había dicho. El objetivo, encubrir su propia retirada en la cuestión del alto al fuego. Pues como si algo les he dicho en varias ocasiones, el único resultado de esa cumbre de Alaska fue el no más al cese al fuego, no más a las treguas. Que esto se haya sacado de la agenda de este negocio. Es lo único. Es lo único que salió de esa cumbre. Así que estamos en el foco de esta guerra. En el foco, lo que hemos analizado, hoy nos deja con una conclusión, yo diría, clara. El panorama diplomático actual es un espejismo. Los líderes occidentales están inmersos en discusiones sobre planes y propuestas que en el fondo no tienen ninguna posibilidad de materializarse. La diplomacia secreta
y los relatos contradictorios son las herramientas para confundir y ganar tiempo. Mientras tanto, los misiles siguen cayendo, la cruda realidad de las bajas se revela en infiltraciones y los frentes de batalla no mienten. Está claro que los rusos no están prestando atención a estas conversaciones. Su enfoque principal es y seguirá siendo proseguir y ganar la guerra hasta la victoria. Y la pregunta para ustedes es, ¿creen que los líderes occidentales son conscientes de que sus planes son un teatro de sombras? ¿O están ellos mismos atrapados en la ilusión de lo que han creado? Me gustaría saber sus opiniones en comentarios. Y con esto concluimos este análisis de Ucrania, del conflicto en Ucrania. Si les ha sido de su agrado, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, pues no duden en suscribirse, que esto le ayuda al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablan?